Bienvenido, mi leyenda. Hoy te presentaré 5 casos de supervivencia con rescates impensables. Antes de iniciar, quiero enviar un saludo fraternal y cósmico a Thompson S. Sin más dilaciones, yo soy Tesla y esto es Game Over TV. Número 5. Leonid Rogozov, un joven cirujano que tuvo que confrontar la muerte en situaciones adversas. Ocurrió en la Antártida, donde se encontraba realizando una misión en medio de una expedición soviética. El médico comenzó a sentir los síntomas de una apendicitis aguda, una noche con fiebre de 40 grados, en donde exclamó: "Me duele como el demonio. Una tormenta de nieve azota mi alma gimiendo como 100 chacales". Los síntomas avanzaban y el tiempo se convertía en su peor enemigo. Rogozov comprendió que la única manera de salvar su vida era practicarse él mismo una cirugía. Tomó el bisturí, respiró profundamente y se hizo una incisión de 12 centímetros para buscar el apéndice. Abrió su abdomen y sacó sus intestinos, trabajando al tacto, sin guantes y con una pequeña dosis de anestesia local en las paredes abdominales. El sangrado era abundante y la cirugía era más riesgosa de lo que imaginaba. Tuvo que abrir el peritoneo, que es la membrana que cubre las vísceras abdominales. En medio de las dificultades de esta práctica, dañó su intestino y tuvo que coserlo. Un día más y no hubiera sobrevivido. Después de 2 horas de iniciar esta aterradora cirugía, logró terminar con éxito y dar la última puntada. Al regresar a su país, después de 365 días de misión, fue recibido como héroe nacional y su increíble historia de supervivencia fue comparada con la de Yuri Gagarin, el primer cosmonauta. Sin lugar a dudas, un ejemplo de fortaleza ante las situaciones adversas de la vida. Número 4. En el año 2003, Aron Ralston, un joven deportista de 27 años, escalador de montañas, decidió emprender un viaje en solitario que le ayudaría a estar lejos del ruido y de sus amigos por unas horas. A veces el destino nos da un revés y lo que inició como una aventura terminó siendo una pesadilla. Se dirigió al Parque Nacional Tierra de Cañones en Utah. Tenía un reto con el cañón Blue John. Cuando iba en ascenso, un accidente lo envió directo a un acantilado, con tan mala suerte que una roca muy pesada se soltó y aprisionó su antebrazo derecho. Cuando logró sobreponerse a la caída, le resultó imposible liberarse de la trampa mortal en la que estaba aprisionado, justo entre 2 moles de piedra. El panorama era desolador. Pasaban las horas y el dolor aumentaba. Su mano se entumecía y empezó a experimentar el síndrome compartimental, que consiste en un sangrado interno con inflamación por causa de la presión. Sus pocas raciones se acababan. 2 burritos
y un recipiente con agua que después fue utilizado para depositar su orina y tomarla para evitar la deshidratación. Seguían pasando las horas y decidió hacer un video de despedida por si alguien encontraba su dispositivo por casualidad. Una noche soñó que jugaba con un niño de 3 años y que lo cargaba con el brazo izquierdo y equilibraba el peso del infante con el muñón del brazo derecho. Una premonición que lo hizo tomar la decisión de cortar su antebrazo. La tarea no resultó tan difícil, ya que este se encontraba en proceso de descomposición. El olor era nauseabundo. Rompió su radio y los huesos del cúbito y usó la hoja sin filo de su navaja para cortar a través de los tejidos, cuidando sus arterias. Finalmente, aplicó un torniquete y así perdió parte de su brazo, pero salvó su vida. Aarón volvió a ver el niño de su sueño en la vida real. Se trataba de su pequeño hijo Leo, que nació años más tarde, un ángel que le salvó la vida porque su hora final no había llegado. Número 3. Salvador Alvarenga, un pescador salvadoreño que zarpó de la costa de México en una pequeña embarcación en horas de la noche. El mal tiempo y una fuerte tormenta arrasó con su pequeña embarcación. Sin remos ni motor de propulsión, José Salvador y otro pescador quedaron atrapados en medio del mar. Por fortuna, lograron conservar una hielera en la que se refugiaban por turnos, escapando del candente sol que los quemaba. Relata Salvador que los días pasaban y tuvieron que sobrevivir con su propia orina. Además, el mar les suministraba botellas que flotaban y en ellas recogían el agua de lluvia. Los peces se acercaban a las algas que se acumulaba en la quilla de su embarcación. Entonces, con la astucia que caracteriza a los pescadores, atrapaban peces y tortugas para no morir de hambre. Su compañero Ezequiel no pudo soportar la tensión y decidió morir de inanición. Salvador asegura que retuvo el cadáver un tiempo para no sentir soledad, pero finalmente lo lanzó al mar. Después de 14 meses, el mar lo arrastró hasta las Islas Marshall, donde fue rescatado casi desnudo y en lamentables condiciones físicas. Salvador sobrevivió al naufragio, pero tuvo que enfrentar otra batalla: sobrevivir a una demanda por parte de los familiares de Ezequiel, que lo acusaron de canibalizar al joven y solicitaban una indemnización millonaria. Tuvo que someterse al polígrafo y a pruebas psicológicas para que le creyeran, pues muchos dudaban de su historia. Número 2. El 5 de agosto del 2010, una tragedia ocurrió en las minas de San José en Chile, un acontecimiento que puso en alerta al mundo entero. 33 mineros atrapados en las temibles entrañas de la tierra, sepultados en vida debajo de 720 metros de escombros. El 22 de agosto, a través de una nota enviada con ayuda de una sonda al exterior, gritaban al mundo que estaban vivos. La humanidad entera estaba a la expectativa de un rescate que parecía imposible.
y es que sobrevivir en el inframundo no es nada fácil, en la oscuridad, sin oxígeno y con poca comida. En estas condiciones, los mineros atrapados trataron de convivir fraternalmente. Durante los primeros 22 días, al interior del grupo, se tejía una red de apoyo y optimismo que con el pasar del tiempo se desvanecería. Mario Sepúlveda se convirtió en la imagen de los mineros. Narraba con gran serenidad lo que acontecía en el tenebroso espacio en el que pasaban las horas. Afirma que la presión de los medios y la interacción con el exterior, donde se daba protagonismo más a unos que a otros, creó un clima de desunión, ansiedad e incertidumbre. Afuera, Chile sorprendió al mundo con una estrategia de rescate que prometía ponerlos a salvo. Sin embargo, no fue tan rápido como se esperaba. Los mineros continuaron ahí debajo durante casi 2 meses, hasta que el día 13 de octubre empezaron a emerger a la superficie desde el interior de la Tierra, montados en la cápsula Fénix. Lo que comenzó siendo una tragedia terminó siendo un milagro. Sin embargo, más allá de esta historia de supervivencia, queda el gran interrogante de las precarias e inhumanas condiciones laborales de los mineros en materia de seguridad. Número 1. En octubre de 1972, el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya se estrelló en las montañas nevadas de los Andes chilenos, como si se tratase de una macabra premonición. Ocurrió un viernes 13. El accidente fue brutal. 45 personas a bordo y apenas sobrevivió la mitad de los pasajeros. Los supervivientes del accidente eran un grupo de jóvenes jugadores de rugby. 16 sobrevivieron durante 72 largos días. Tenían claro que salir con vida del accidente aéreo ya era un milagro, así que con valentía se enfrentaron a un infierno que parecía interminable. Gracias a la fuerza grupal, la voluntad del equipo se mantenía a flote, se apoyaban y nunca se dejaron solos. Lograron sobreponerse a las bajas temperaturas, hambre y desesperación. En medio de esta odisea, la naturaleza les puso otra prueba, una avalancha que lograron superar. Los jóvenes relatan que la decisión más difícil que tomaron fue canibalizar a sus amigos y familiares para sobrevivir. Esto último parece de bestias, pero dada la desesperación, parece lógico que esta historia quedó inmortalizada para siempre en libros y películas. La vida abrió sus brazos para este grupo de valientes el sábado 23 de diciembre. Los dejo con la siguiente frase de Jorge González Moore: ante la adversidad hay 2 caminos, crecer o morir. No olvides dejar tus sentimientos en la caja de comentarios. Juego terminado, presiona fuerte el botón de suscripción, regálanos tu like y que las dudas te acompañen.